Vamos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Como habíamos prometido un día más en el programa Creando Espacio, hoy se nos viene otra vez Fer Esquembre. Hola Fer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Tony, es un placer verte y estar de nuevo acá compartiendo información con vos y bueno, con todas esas personas que ven el video y que hacen preguntas y van sacando conclusiones y está genial. De hecho, en mi entorno particular me encuentro a la gente que me sigue, ¿no? Y me dicen, yo, qué bueno, y de hecho me dicen, ya espero con ansias el siguiente programa con Fer Esquembre, porque de hecho me dicen que le estás ayudando, que le están ayudando mucho a comprender un montón de cosas, ¿no? A darse cuenta de cómo gestionar algunas cositas. Así que es maravilloso saber también que eso está pasando, ¿no? Sí, genial, genial. Bueno, vamos de a poquito así tratando de echar un poco de una luz diferente sobre algunas cosas, ¿no? Exacto, exacto. ¿Mm? Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos con... Espera que me pongo las gafitas. Habían preguntado lo que era el trastorno bipolar, Sí, ajá. que se nos había quedado esa pendiente Sí, del programa anterior. sí. Que si podíamos explicar un poquito de qué se trataba el trastorno bipolar. ¿Mm? Exacto. Bueno, está bueno. Eso está bueno. Porque, bueno, vos sabés que Además, porque lo tienen muy confundido. Hay mucha confusión con el trastorno bipolar. sí, 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 confusión que se replica, bueno, viste, en tantas definiciones y conceptos ya establecidos hace tiempo que ya son definiciones obsoletas y está bueno empezar a reconceptualizar muchas cosas. Dentro de eso, y acá sobre esta pregunta del trastorno bipolar, tengamos a la vista que todo lo que llamamos enfermedad, desde un punto de vista biológico, el diagnóstico que sea, como a todo aquello que denominamos un diagnóstico psiquiátrico, del tipo que sea, ambos encuadran al 100% en la segunda ley biológica, ¿sí? Al 100%. ¿Mm? Y todos son reparables, es decir, en todos los casos se puede, bueno, en este caso hacemos decodificación biológica, seguramente hay otros abordajes, pero a través de la decodificación biológica se abordan tanto los temas biológicos como estos temas de un funcionamiento cerebral particular. ¿Mm? Y se entra en la remisión del síntoma. Lo lindo de esto es que esto no es creo, supongo, imagino, tengo que esperar un año y medio. No. ¿Mm? Esto es, Exacto. ¿sí? Es muy diferente. ¿Mm? Entonces, siempre la reparación es a nivel cerebral. Entonces, acá estamos hablando en primera instancia. Y el cuerpo, la parte biológica, va pasito a pasito, que son los programas biológicos. Lo que tienen estos procesos psiquiátricos, que vamos a hablar puntualmente hoy de la bipolaridad, es que es una combinación que se repara de manera inmediata, porque es el cerebro el que tiene la capacidad de pegar saltos. ¿Sí? El cuerpo va pasito a pasito, pero el cerebro puede pegar saltos. ¿Mm? Entonces vos podés, imagínate, Toñi, que estamos cualquiera de nosotros mirando el cielo y vamos a ver una constelación de estrellas. Vamos a ver estrellas en puntos específicos, muy bien ubicadas, en una perfección, ninguna se choca entre sí, están perfectas ahí. ¿Sí? El ser humano tiene en su cerebro distintos puntos que le llamamos puntos de relevamiento. O son diferentes puntos en el cerebro que controlan diferentes órganos. ¿Sí? Esos tienen una ubicación perfecta y un funcionamiento perfecto en una armonía perfecta. ¿Sí?
diariamente los utilizamos con este movimiento, mientras hablo, te hago una guiñada, lo que es, lo que sea, están funcionando eso. Bien. Yendo directa de manera concreta al trastorno bipolar, donde muchas veces se empieza a dar algún tipo de medicación para equilibrar de una manera artificial algo que la solución viene por otro lado, y que algo está informando. Cuando vamos a partir de lo siguiente, todos podemos dividir, cualquiera que esté viendo este video, su cerebro, ¿sí? Se divide en dos, una parte izquierda, una derecha, una parte izquierda que podemos decir que está gestionada por un principio femenino, que vamos a llamarle estrógeno, una hormona femenina, y una parte derecha que vamos a llamarle un principio masculino, que controla el flujo de la testosterona. Son las dos hormonas sexuales. ¿Sí? Ambos hemisferios trabajan en una perfecta armonía, pero yo los nombro como un principio para que empecemos a sacarnos distintas ideas de la cabeza. El principio que llamamos femenino o estrógeno, es un principio que invita al ser humano a la introspección, lo invita al diálogo, ¿sí? Estrógeno, principio femenino, introspección y diálogo. Lo vamos a ver como características. Y la Perfecto, Fer. testosterona, si algo no se va muy claro, Toñi, vos frename, cortame y vamos, No, ¿eh? no, de hecho me gusta cómo lo estás poniendo porque lo estás poniendo muy didáctico, que cualquier persona lo pueda comprender. Genial. Y del lado derecho un principio masculino, testosterona, que son diferentes las características. El principio masculino o testosterona es más, siempre tiene la respuesta para todo, ante cualquier circunstancia puede salir al ataque. Y entonces en todos los seres humanos es una armonía perfecta. Cuando hace falta, sale al ataque, de alguna manera, tiene las respuestas, y cuando hace falta, se llama la introspección y al diálogo. Y tiene esos dos movimientos de manera armónica. Vamos hasta ahí. Estas dos características podemos nombrarlas de la siguiente manera. Este principio femenino o estrógeno, lo podemos llamar depresión, ¿sí? Más Ok. hacia adentro, introspectivo, ¿sí? Y este principio masculino, testosterona, lo podemos llamar maníaco, porque es el que tiene la respuesta, es el que sale al ataque, bien. Y esos están en una armonía. Cuando el ser humano tiene diferentes vivencias a lo largo de su vida, no importa la edad, esas vivencias, cuando son percibidas lo que a veces llamamos como, desde la medicina germánica, como territoriales, ¿m? Territoriales desde un punto de vista masculino que cuida el territorio, y podríamos llamar de una frustración sexual desde un punto de vista estrógeno, de un principio femenino. ¿Sí? Entonces podemos encontrarnos, por ejemplo, y acá entra mucho en juego la lateralidad biológica, y algo que me interesa dejar en claro es lo siguiente, porque por ahí veo videos o informaciones donde dicen el diestro biológico, el zurdo biológico. No, 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 eso no es así. Ese es un error garrafal. Esto no tiene excepciones, y es la siguiente. Una cosa es la lateralidad mecánica de cualquier ser humano, que es con el que agarro el lápiz, el marcador, el destornillador, el cepillo de dientes, y otra cosa es cuando yo aplaudo de manera espontánea, ¿cómo aplaudo? Y no existe el ambidiestro. Existe el mecánico que puede
escribí con la izquierda y con la derecha, pero la lateralidad biológica es una, ¿sí? Y hasta la fecha el medio más verificable o que se reproduce siempre es a través del aplauso. Y está bueno tratar de investigar otros diferentes. Acá tiene mucho que ver esto de la lateralidad biológica, que difiere o no de la mecánica. Puede ser la misma o no. Quería hacer ese paréntesis para dejarlo bien, bien en claro. No De es... hecho, yo soy un buen ejemplo de eso, Fer, porque yo soy diestra, pero la lateralidad biológica soy zurda, porque yo aplaudo con la izquierda. Exacto. Eso determina con qué parte del hemisferio uno percibe el mundo y de qué características son las primeras respuestas ante los estímulos de la realidad particular. ¿Sí? Entonces, cuando un ser humano ha tenido una vivencia, vamos a hablar a grandes rasgos, ¿no? Una vivencia, como por ejemplo puede ser una sensación de algo, una persona o frente a una situación donde la persona se siente invadida, y voy a hablar a grandes rasgos, muy grandes rasgos, se siente invadida en su territorio, en su espacio íntimo, su nido. Esa situación produce un impacto, es lo que siempre hemos denominado en los videos anteriores como bioshock. Eso produce un Exacto. impacto. Cuando eso produce un impacto, porque esa situación en algún aspecto lo supera esa persona, bien, hay un impacto a nivel cerebral y dependiendo de la lateralidad, vamos a dar el ejemplo de que le impacta en el lado derecho, impacta en el lado testosterona, en ese principio masculino, por lo tanto, esa parte del cerebro queda en stand-by, ¿sí? Queda en stand-by y se reduce la fluidez de testosterona y el individuo queda funcionando solamente con el lado izquierdo, que el principio es estrógeno o principio femenino o introspección o llamada al diálogo, ¿sí? Entonces ahí empezamos a ver cambios en el estado de ánimo y en el comportamiento de algunas personas, que como no se entiende por ahí lo que está pasando, vamos al psiquiatra, tenemos el diagnóstico y empezamos a medicarte para equilibrar las balanzas hormonales, porque esto es neurológico y bueno, salgamos un poquito de todo eso, porque es absolutamente reparable. Entonces ahí tenemos en primera instancia una depresión. Pero si por alguna circunstancia, teniendo en cuenta esta lateralidad biológica, no impacta en el lado derecho, sino que impacta en el lado izquierdo en primera instancia, esa situación, el lado que va a quedar en stand-by es este principio estrógeno, este principio femenino, va a quedar en stand-by esta introspección. Esto para adentro. ¿Y qué va a quedar a la vista? Va a quedar siempre la respuesta, salir al ataque. Entonces acá empezamos a distinguir que si la persona de manera temporal tiene en stand-by alguna parte del cerebro, dependiendo de dónde impactó, y en eso se observa en la anamnesis previa a la decodificación, ¿sí? O la persona queda lo que se llama una depresión primaria, porque está permanentemente en introspección hacia adentro. O queda lo que se llama maníaco. ¿Por qué? Porque ante cualquier cosa, respondo, acción. ¿Sí? Si el ser humano sigue viviendo su vida y tiene otro impacto con las mismas características, ¿sí? Del Otra situación, territorio, ¿eh? que vuelva a tocar el tema territorio. Que vuelva a tocar el tema territorio, pero ya un lado del cerebro está ocupado, está gestionando con el otro y vuelve a tener una vivencia igual, y no es ilógico volver a tener una vivencia igual, porque la vida siempre chequea en algún aspecto, sí, o nos ocupamos o no de observar lo que está pasando para hacer esos saltos evolutivos de la especie. Listo, me impacta en el otro lado. Entonces en ese momento esa persona tiene dos impactos al mismo tiempo,
que si nosotros le hiciéramos un escáner a distintos niveles del cerebro, al llegar a la corteza cerebral, se va a observar como anillos de Hammer. Se denominan anillos de Hammer. Para quien no conozca, a ver, para quien no conozca los anillos de Hammer, mirá, Tony, te voy a mostrar algo que te va a gustar. Y les va a gustar a todos. Para quien no conozca los anillos de Hammer, a ver, estoy tratando de Ah, ampliar mi genial. pantalla, a Genial. ver si ahí se ve. ¿Ahí se ve mi pantalla? Sí, 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 yo la veo bien. Ahí, perfecto, Fer. Ah, genial. Ahí se ve Entonces, bien, sí. esto es una imagen, ¿sí? Un escáner cerebral desde arriba, ¿sí? Desde acá arriba. Vamos a poder observar en esta imagen, vamos a ver acá como anillos. Esto es de verdad, ¿sí? Es una imagen real. No sé si ahí vas a ver unos anillos y otros más pequeños, ¿sí? Se ve muy, a ver, ok. Muy Vale, sutil. dale. Se Muy ve muy sutil, sutil, exacto. hay que ampliar la pantalla, pero van a ver ahí un anillo y más adentro otro anillo y más adentro otro anillo pequeño, ¿sí? Sí, se ve Eso, muy sutil, pero se ve. eso es un anillo de Hammer. Eso es lo que se puede observar en el cerebro. En estos casos se va a observar uno en la corteza cerebral del lado derecho y otro en el lado izquierdo. Pero eso es como un dato de información extra. Pero bueno, cuando la persona tiene esos dos impactos, sigue con su vida, obviamente, porque esta situación que se llama una constelación, es decir, esos estrellas que están en un lugar perfecto en el cielo, esos puntos del cerebro que están en un lugar perfecto, se relacionan de una manera diferente. Ya no es una armonía, sino digamos como que están bien como entrelazados, ¿no? Podríamos hablar, sus vibraciones están bien conectadas. Distintas situaciones de la realidad de esa persona le desencadenan que se desactive este o se desactive este de manera temporal. ¿Eh? Entonces la persona en un momento está transcurriendo su vida y tiene una vivencia, una palabra, algo que olfateó, algo que vio, algo que probó, algo que sintió, ¿sí? Sensaciones, tactos, y eso le desencadena, activa o desactiva uno. Cuando se activa o se desactiva, se polariza de manera automática. Entonces vos vas a estar hablando con alguien que está bajo estos diagnósticos y tú le puedes decir una palabra cualquiera, o puede haber el olor de un perfume, o un vestido, un color, un pantalón, una comida, algo, una frase que lo desencadene y la persona ¡pac! Y empieza a buscar todo el lío, se pone del lado maníaco. Como eso es temporal, pasa un tiempito, desciende, queda como en un estado más o menos de, de equilibrio, ni siquiera de armonía, ya como un equilibrio ahí, ya no es un movimiento, un equilibrio, y tiene otra vivencia, otras palabras, y le desencadenan o le desactivan el otro, y entonces queda para abajo. Entonces, ante distintas situaciones de la vida, la persona en algunos momentos reacciona de manera eufórica, o no tan eufórica, pero sí esa respuesta, esa reacción, y en otras circunstancias, introspección total. Y ahí Exacto. empieza ese juego de dónde se va parando. Y eso es lo que se denomina bipolaridad. Cuando, Bueno, como lo has explicado. cuando vos podés hacer el enlace, y eso es lo que hacemos con la decodificación, podés hacer el enlace entre esa situación que fundó esto que está pasando hoy, entre ese origen fundante de lo que está pasando hoy, su vida hoy, la persona lo ve la lógica que lo compone. Y ya no hace falta que la realidad lo siga expresando. Exacto. ¿Mm? Lo explicaste muy, para la gente que no sabe nada de esto, la explicación me encantó, me Bueno, encantó. bueno, me Hasta alegro. a mí que sé de qué, hasta yo que sé de qué va, me ayudaste. Porque hasta
pude aprender un poquito más de lo que ya sabía. Vamos por eso entonces a divulgar esta información, ¿m? Porque es interesante que todos tengamos a la vista que todos los diagnósticos psiquiátricos son iguales, con diferentes características. Si me pongo a nombrártelos, no sé, te puedo nombrar 20 diferentes combinaciones ahora cerebrales que producen cambios en el comportamiento y en el estado de ánimo de las personas. Entonces decimos, este está loco, este está chiflado, este lastima a las otras personas, este otro se lastima él mismo, este otro vuela en los pajaritos todo el día, vuela. Y se le acercan las personas y dicen, baja a tierra, vivís acá, y el otro vuela. No, este tiene un problema porque, bueno, son todos formatos que cambian el comportamiento y el estado de ánimo. Exacto. Y nosotros, ¿qué se hace? Se lo califica, se lo clasifica de algo, se lo empieza a medicar. ¿Y qué sucede acá? Antiguamente, Toñi, las personas que tenían algún tipo de cambios en sus comportamientos o en los estados de ánimo que eran por los que los rodeaban calificados de peligrosos, para él mismo o para los otros, se los metía en una cama y se les metía un clavo por el ojo, se le hacía algo que se llama una lobotomía. Se les pega un Sí, clavo ahí y ahí queda, nunca más nada. Ya está. Después con los años, de alguna manera eso quedó prohibido. No, eso es como muy invasivo. Bueno, genial, gran avance, es invasivo meterle un clavo a alguien en el cerebro, buenísimo. Entonces empezamos a tener un formato legal. ¿Mm? Y sí. empezamos a hacer lobotomías químicas legales y respaldadas por el sistema. Entonces hoy ya no te meten un clavo en el ojo, sino que te empiezan a drogar. Y vos estás con esos aditivos externos probando, esta funcionó, esta no funcionó, entonces pasan 6 meses, 8 meses, un año, 4 años, 2 años. Ay, me volví a desequilibrar, está la persona mal. Ah, es que dejó de hacer efecto tal pastilla, entonces vamos con la nueva y de nuevo a probar y probar. Y se mantienen las personas como zombies en algún aspecto, consumiendo, comprando, No, de lisa y hecho, llanamente a las farmacéuticas yo un conozco, yo conozco a varios chicos que entraron por temas de haber estudiado mucho, de haberse puesto a estudiar carreras y haber entrado en un bucle que los medicaron y pasaron de ser grandes estudiantes a ir por la vida dormidos. Unos cuantos conozco yo. Dormidos, es que están zombies, como dices tú. Entonces, y es que están constelados. En cuanto esas personas pudiesen tener la posibilidad de que y alguien lo acompañe en este camino, bueno, vos sabés que yo en diferentes circunstancias, ante diagnósticos de este tipo, es muy importante el apoyo familiar, porque sí, muchas veces a la familia le es funcional que el otro o la otra estén dormidos las 24 horas. Les es funcional, ¿no? O que sea un zombie, o les es funcional echarle la culpa a una pastilla, y son muy funcionales, ¿no? Yo siempre digo, en la vida siempre se junta el hambre y las ganas de comer, ¿no? Pero bueno, ya hay algunas circunstancias donde algún miembro de la familia, en algún aspecto, despierta, lo ve al otro y dice, che, a ver, si hemos probado 6 meses, un año, y vos no mejorás, sino que cada vez estás peor, probemos algo diferente. Y ahí es cuando las personas se permiten ingresar en estos mundos diferentes, líneas del tiempo diferentes, si la quieren llamar, ¿m? Donde se realiza generalmente en primera instancia un proceso de oxigenación corporal para tener una biología apta y que esta biología pueda orinar los edemas cerebrales, y después de esa instancia se induce a la integración en una decodificación para producir lo que llamamos una síntesis proteica simple. ¿Mm? qué bueno eso que estás trayendo. Se me ocurre hacerte una pregunta, ¿no? En un caso de una persona que lleva en esa situación así como ido años, y puedo hablarte que lleve 10 15 años, Uh -huh. está tomando mucha pastilla y está drogado, siempre hay posibilidades, ¿no? Fe?
si está eh, acompañado por la familia, si tiene quien lo acompañe, quien lo sostenga en ese proceso, porque no es fácil lo para que, una sola persona. claro, es importante, o a veces hasta en algún aspecto tal vez necesario, el apoyo de la familia, porque ¿qué sucede? Es interesante que el entorno entienda de que, por ejemplo, si una persona está, hay montones de ejemplos, pero estamos hablando de la bipolaridad, muchas veces en el diálogo de codificación, algunas veces vos podés entrar en los dos Bioshock, ¿m? Pero si no entras en uno, ¿m? Y a través de una anamnesis haces todo el intento de acertarle cuál es el primero que vas a abrir. Y la persona en el momento, ¡pac! Pero bueno, si entramos en uno, ¿sí? Tenemos la posibilidad, la anamnesis previa ya lo dice, pero la persona puede quedar o más maníaca, permanente, o más depresiva, permanente. Entonces, es importante que el entorno sepa que esto es un proceso, ¿m? Para entender dónde está el otro y dejar de juzgarlo y calificarlo, sino tratar de observarlo, de acompañarlo, de brindarle amor, contención, cambiar el punto de observación de quienes lo rodean para que la transformación en él se haga. He tenido otros casos donde los shocks son muy intensos y son más de uno. He tenido casos donde no ha sido un bioshock y un bioshock, sino he tenido casos donde han habido 5. Wow. Y esas personas han accedido a través de los miembros de la familia, dijeron vamos a probar porque venimos dando vuelta, 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 vuelta y no le encontramos la solución. Y cansado de andar por todos lados y las personas con tal de ver a una persona amada mejor son capaces de entregar lo que sea. Entonces acá hay de todo, ¿no? Está desde que te promete biribiri o lo que sea, hasta, me explico, entonces Sí, cuando llegan estas personas y haciendo una anamnesis y charlando, desde la decodificación biológica no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque la persona estaba con 5 shock bloqueada hacia adentro, así, con brotes espontáneos, ¿viste? Nada más. No le entraba a Toñi una palabra de nada. exacto. En ese caso, mira qué interesante. Bueno, ¿alguien ha escuchado hablar alguna vez de lo que muchas veces se llama medicinas ancestrales? ¿Mm? Sí, Donde hay un montón de hierbas naturales y de venenos, que están en la naturaleza. Venenos, porque dejemos en claro, Toñi, el veneno no mata. ¿Mm? no, Lo que mata es la dosis. exacto. Pero el veneno no mata. Entonces, hay distintas venenos, hierbas en la naturaleza muy poderosas que a través de distintos medios, bueno, pues la persona hace. Y he tenido casos donde la persona ha salido de la constelación. Es decir, esto ya no es una suposición. Sí, Asumieron son los casos riesgos que había reales que que tú has asumir, la vivido. familia lo sabía y la persona salió. ¿Mm? Entonces, hay un montón de herramientas, por eso ya no hablamos de medicina germánica, hablamos de una integración toda. Tu mirada, Toño, tu esencia crística, la mirada del otro, la mirada de este, vamos por una integración, todo es parte, todo es un algo dentro de todo esto. Claro, y saber, a eso que dices me encanta porque yo también lo veo desde ese lugar, como algo integrativo. La medicina alopática nos da un aporte con todos los avances y las pruebas que hoy nos da un montón de facilidad. No se trata de deshacernos de nada, sino de que todo aquello que colabore para la mejora del ser humano y para el entorno va a ser maravilloso, va a ser bienvenido. No se trata de competir, sino hay un momento, si yo ahora tengo un accidente en la carretera y necesito una operación de urgencia, ya me vale que tenga médicos preparados para eso, ¿no? Pero si tengo una constelación, pues ya llamo a Fer para otra cosa. Entonces, dependiendo de dónde estoy y lo que necesite en ese momento, poder integrarlo. Eso me encanta cuando dices la palabra integrar porque yo también lo veo de ese lugar. Siento que no sobra nada
sino que todo colabora. Si le sabemos sacar el mayor rendimiento a cada cosa. Ale Casado dice en una frase que cada cosa en su lugar hace la función que tiene que hacer. Y es tal cual. Y es tal cual, y tiene una estrecha relación. ¿m? La información desde mi mirada, ¿no?, que brinda Alejandra Casado es preciosa, ¿m? Sí, increíble. Porque encaja de una manera extraordinaria. Lo que veo en ella es que tiene una capacidad de bajada de información muy directa, muy pura, que bueno, pero encaja perfectamente, ¿sí? Dentro de esto que estamos hablando, ¿sí? Y tal vez si nos da ahora un ratito, después de esas preguntas, Tony, lo abrimos y mostramos una estrecha relación. Bueno, había otra pregunta, A ver, sí, yo creo que anoté también. nos preguntaba Cocheros Hispanos, que nos hablaba de lo que era la próstata, la problemática de la próstata en los hombres a partir de los 50 o 55, 60 años. Ajá, bien. Bueno, fíjate lo siguiente. Eh, Siempre hablamos de que el cerebro humano tiene 4 capas germinales embrionarias, donde durante los 9 meses de embarazo se unen, se unifican millones de años de evolución, ¿sí? Y es interesante esta unión. Millones de años de evolución se plasman en 9 meses de embarazos, ¿no? Millones de años de evolución en 9 meses de embarazo. Bien. Dentro de estas capas germinales embrionarias, que desde que mamá y papá tienen relaciones hasta que nace el bebé se va de a una, primera capa embrionaria, segunda, tercera, cuarta, ¿m? Cada órgano del cuerpo responde a una de esas capas. Exacto. Entonces, la próstata responde a la primer capa germinal embrionaria. Y ya que estamos hablando, fíjate lo siguiente. Vamos a ver si se va hilando algo. La próstata responde a la primer capa germinal embrionaria del endodermo, ¿sí? O lo que llamamos el primer marcador. Entonces vamos a poner acá el primer... Cerebro reptiliano. ¿Ah? Cerebro reptiliano, que es el más arcaico. El reptiliano. Bueno, es el primer marcador, ¿sí? Trazamos esta línea, corresponde al primer marcador, el 1, ¿sí? Que es endodérmico. Entonces la vida pone distintas circunstancias enfrente para que las personas hagan sus saltos evolutivos personales, pero bueno, como por ahí nadie enseñó en la escuela cómo gestionarlos, algunas personas entran a funcionar en la vida como en loop o círculos cerrados, o podemos llamarlo también como discos rayados, ¿no? Viviendo siempre lo mismo, sintiendo siempre lo mismo, pensando siempre lo mismo. Entonces, la próstata, desde el punto de vista biológico, está atravesado por 2 conductos. Uno que viene de la uretra, orina, y otro que viene de la vesícula seminal. Y hay situaciones que lo desencadenan los procesos en la próstata y que la próstata se inflame y por lo tanto al inflamarse comprime tal vez cantimploras que haya al lado o conductos que haya al lado con líquido y produce que se orine más o menos, ¿sí? El sentido biológico de estos procesos se encuentra en lo que llamamos fase activa, que ya la explicamos anteriormente, y el pleno sentido es aumentar, hacer un aumento celular en la próstata para básicamente enriquecer, para hacer más ricos
más poderosos a los espermatozoides. Este es el sentido biológico. Y está durante esa fase activa. Pero como hemos explicado anteriormente, la vida de una forma u otra, en la conflictolisis, repara estas situaciones para disminuir esa sensación de estrés constante. Y es ahí cuando está el diagnóstico generalmente de prostatitis, que es una inflamación, o de una hiperplasia benigna. Otra característica son sudores importantes nocturnos de estos programas. Y muchos se preguntarán, bueno, pero ¿qué desencadena estos procesos en la próstata? ¿Por qué alguien tiene este proceso en la próstata? Bueno, básicamente, Tony, se trata de a que se entienda lo siguiente, un conflicto semigenital feo, cruel, vil, sucio, fuera de la norma. Este conflicto semigenital, la palabra semigenital tiene la intención de mostrar que no es un conflicto sexual de la persona que lo está viviendo, de la persona que tiene el proceso de prostatitis. ¿Sí? Es una situación semigenital relacionada con la descendencia, con poder tener descendencia, y la situación la vive otra persona de afuera. Generalmente, ¿qué? La pareja. Ante esa situación, el macho, el hombre, cuando ve en peligro esa descendencia o esa capacidad de descendencia, y esto siempre hay que encontrar todos los sinónimos, entra en un proceso de la próstata, que tiene un inicio y que tiene un fin, como ya explicamos en los videos anteriores, solo que como no se sabe cómo funciona, la persona empieza a quedar en estos bucles, como un disco rayado, lo mismo, sin pegar estos saltitos evolutivos. Entonces se empieza con diferentes medicaciones, incluso a veces le empiezan a dar anticoagulantes o un montón de cosas sumamente riesgosas, porque en realidad este proceso tiene un principio y tiene un fin, solo hace falta que vos hagas esa relación, ese enlace entre esta situación, entre tu vida y vos, entre esta situación que lo fundó, esa cuestión, no sé cómo llamarla, nativa, ¿no? Fundante, que lo crea y que se expresa hoy en tu biología, hacer ese enlace para terminar el programa. Pero claro está que está atravesado por estos conductos y bueno, pues es normal, ¿no? Desde ahí un problema, no lo vamos a llamar problema, sino de que hayan respuestas biológicas en relación a la orina. Un ejemplo, por ejemplo, una pareja, hombre-mujer, al hombre lo abandona la mujer para irse con otro más joven con el que va a poder procrear y tener descendencia. Un ejemplo. ¿Sí? O un padre, una madre con una relación demasiado estrecha con sus hijos y de alguna manera uno de las hijas es lesbiana y no va a querer tener descendencia. Y eso para el padre es un shock. O tengo un hijo varón y no va a querer tener hijos porque es homosexual o lo que circunstancia que sea. ¿Se entiende más o menos ahí? Sí, Para... se entiende, había quitado el micro porque estaban haciendo ruido en la escalera y por eso que quitado el micro. Bien. Pero sí que me gusta mucho cómo lo explicaste lo de la próstata, ¿no? Y qué sentido tiene. Bien. Y entonces, la próstata es del primer marcador, ¿sí? Y entonces fíjate vos que hablaba yo recién del primer marcador. Pero también hay órganos que pertenecen a lo que llamamos el segundo marcador o al mesodermo.
Entonces, bueno, hagamos otra línea más. Este es el segundo marcador. ¿Sí? Podemos llamarlo mesodermo viejo, segundo marcador de Hammer. ¿Sí? Hay otros órganos que vienen del mesodermo nuevo. ¿Sí? Bueno, entonces podemos ahí hacer un tercer marcador. Millones de años de evolución se cierran en 9 meses de embarazo. Voy a levantar un poquito acá. Y sabemos también que la cuarta capa germinal embrionaria es el ectodermo. Entonces, bueno, dibujemos también un cuarto marcador. Un cuarto marcador. Entonces, fíjate vos que desde diferentes lineamientos de la medicina germánica también se habla de que el primer marcador es supervivencia básica. Es supervivencia básica. Entonces vos imaginate que en estos 4 marcadores, ponele, Toñi, que esta sea la faz de la Tierra, ¿no? ¿Ah? Me encanta, me encanta. Entonces, ¿por qué te reís, Toñi? Por la imaginación que sacaste lo de la Tierra, no contaba con eso hoy. Está buenísimo, está muy bueno. Pero imagínate Yo la es que faz. estoy acostumbrada a verte hacer cosas, ¿no? Pero así, tan en el momento, es como, wow, me encanta. Es una mirada que no está buena. Entonces, fíjate, imagínate que esta es la faz de la Tierra, primero marcador, tercero y cuarto marcador, y siempre decimos el primer marcador que es el de supervivencia, básico, donde entra la próstata, los riñones, el hígado, bueno, muchos productos, pero es el primer marcador, ¿sí? Y siempre hablamos de saltos evolutivos, ¿sí? Este primer marcador, ahí se ve, es el endodermo, órganos que provienen del endodermo, ¿sí? El segundo marcador es del mesodermo viejo. El tercero es del mesodermo nuevo. Y el cuarto es del ectodermo, ¿sí? ¿Vamos? Sí, sí, perfecto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Este es el primero, que es el de supervivencia. Pero ya sabemos que el segundo marcador, lo que son las primeras pieles, la dermis, la pleura, el peritoneo, todo aquello que protege en algún aspecto, algo más interno, órganos internos, protege algo más interno. Este es el segundo marcador, ¿sí? Mesodermo viejo, que es lo que hablamos a veces como protección. Y el mesodermo nuevo, desde la medicina germánica, ¿sí? ¿Qué vemos que es? Ya hace una estructura, huesos, músculos, tendones, cartílagos, etcétera, ¿sí? Que permiten moverte, que en algún aspecto te permiten competir, te permiten accionar, te permiten compararte con otros y si soy suficiente, valgo lo suficiente y si no, siento una desvalorización profunda y un sentir de impotencia. Tercer marcador, Sí, ¿eh? exacto, Con la tal cual. desvalorización, ¿sí? Desvalorización. Y el cuarto marcador es el ectodermo, todo lo que está en contacto con el exterior, que son ¿qué? Las relaciones, ¿sí? Que responden de manera básica a conflictos de separación, pero ya nos estamos relacionando.
Entonces todo pareciera ser, imagínate que nosotros estamos acá en este punto y somos ese puntito y es como si nos pusiéramos una lupa sobre ese punto. Ese punto somos nosotros. ¿Cómo estamos compuestos nosotros? Y estamos compuestos de diferentes capas germinales o diferentes capas o diferentes etapas o diferentes tapas que debemos ir destapando durante la vida. Y si no las destapamos, bueno, pues quedamos a veces como un disco rayado, ¿no? Entonces, el ser humano atraviesa en diferentes circunstancias de su vida situaciones con miedo a la supervivencia, que es lo mismo, no me puedo mantener, no me puedo sustentar, problemas de liquidez, liquidez financiera, siento que debo cuidarme de alguien, protegerme, miedo. ¿De quién te tenés que cuidar? Solo de lo que vos estás suponiendo, Cuando de la persona que más nos tenemos que proteger es de nosotros mismos, de de nuestro estar pensamiento. de nuestros pensamientos, exacto. Eso es Entonces, lo que fíjate más que daño nos vos hace. fíjate que estamos acá sobre este mismo punto, pero le estamos poniendo una lupa. Este es un ser humano y le hemos puesto una lupa y lo estamos abriendo en distintas capas. Pero tengamos a la vista que estas capas que lo estamos abriendo, estas capas son concretas, están acá, están en el cuerpo. ¿Sí? No te quiero. Sé que estás ahí con algunos movimientos, Toñi, pero bueno, cualquier cosa me avisas. Estoy con un movimiento porque está mi hija saliendo con su perrita y no Bueno, quería hacer ruido, entonces te estaba mirando a ti y atendiéndola a ella, si disculpa. querés, pausamos. No, dale, dale, ya está. Ya se colocó todo. Entonces vos fijate que estas 4 capas germinales embrionarias son concretas, son físicas, ¿sí? Son tangibles, pero siempre hablamos, Toñi, de que también hay una parte nuestra que no es tangible. Y si seguimos poniéndonos una lupa sobre nosotros, sobre este punto, y nos vamos abriendo sobre capas cada vez más sutiles, entramos en una quinta capa. ¿Ah? Que ya no es concreta, No, es que es mucho abstracto más sutil y que es parte de de este ser nosotros. humano, es parte de este mundo. Pero todo es una parte, como una parte de algo mucho más grande. ¿Sí? Y así si queremos, podemos abrir otra capa más, aún mucho más sutil. ¿Sí? Y si querés podemos ponerle 6. Y da para ampliarlo un montón. Pero bueno, ¿qué pasa acá? Me salió medio torcido porque yo estoy de Sí, costado. pero se entiende, se entiende. ¿Pero se entiende? Ah, entonces imagínate, va a quedar de costado, pero bueno, imagínate que esto es una línea recta. ¿Ah? Ahí. ¿Sí? ¿Ah? Son Y distintas. tener en cuenta todas esas capas, tener en cuenta que lo sepamos o no, están conectadas entre sí. Seamos conscientes de ello, ¿no? Eso está sucediendo. El solo hecho de que tengamos a vista de que eso está sucediendo, bueno, yo no sé cómo eso sucede, pero asumo que está sucediendo, independientemente que no lo sé. Eso ponerle una ayudita y había otra persona que hablaba de que era un observador. Bueno, eso que Fer está haciendo es una forma de observarnos, ¿no? Que es observarnos a nosotros mismos. Nos observamos desde una primera capa que es supervivencia, protección, comparación, relacionarnos, y de una quinta y una sexta que es más sutil, pero que están todas unidas entre sí. Son todas partes. ¿Mm? Partes de este ser, son partes todas de este ser. Claro, porque de alguna manera una de las ideas es colaborar para ir sorteando
o saltando estas capas evolutivas. ¿Para qué? Para empezar a intentar de alguna manera, empezar a conectar con esa parte abstracta, porque estas cuatro son concretas, son biológicas, hay capas germinales embrionarias, pero hay una parte del cerebro que no controla nada físico, y ya lo hemos dicho, es como una antena que capta, ¿sí? Una antena, 5. Y algunos hablan de la quinta etapa de sobre la evolución Tierra. en algún aspecto. ¿Ah? Entonces, Y si le añades otra capita que sería 7, por claro, si vos, sí, bueno, genial, pues entonces acá, si le agregamos una más sutil, más pequeña, fíjate que a medida que van subiendo son más sutiles, ¿sí? eso es porque Porque esto, realmente, fíjate, podemos decir, este uno es el cuerpo sí, físico, ¿sí? Sobre la faz de la Tierra. bueno, genial. Pero este segundo, que es más sutil aún y que también te compone, es como si te estuviéramos poniendo una lupa encima, estas son tus emociones. Y si nos seguimos abriendo un poquito, este tercero son tus, podemos decir tus, ¿qué sería, Toñi? El tercer marcador, estás hablando, es Sí. el que me comparo con el otro, es más el mental, como, ¿desde dónde yo me comparo con el otro? Desde la mente, ¿no? Uh-huh. Las Pues emociones, el tercero puede ser el pensamiento. ¿Sí? sí. Y en la cuarta, como ese sería el del diseño. Sí, esto da para ampliarlo y la cuarta, inclusive vas a ver que como es la relación, son las relaciones y conflictos de separación, y separación es alguien que está cerca y lo quiero lejos, o alguien que está lejos y lo quiero cerca, ya lo podríamos llegar a abrir un montón más, porque entonces cuando en esa pregunta que vos nombrabas recién del observador, ¿qué sucede? Desde dónde cada uno de nosotros observamos la vida. Y ahí vamos al punto de esa pregunta del observador. Yo la puedo observar de manera constante, desde un punto de vista chato, siempre igual, pensando igual, de la misma manera, con el pasado, y siempre generalmente ponemos el pasado a la izquierda, ¿no? El Mm, pasado y ponemos el futuro a la derecha, con ujú, pasado y futuro, entonces yo puedo observar la vida anclado de alguna manera en situaciones del pasado, suponiendo proyecciones, creyendo, imaginando que controlo el futuro, pero estoy acá, entonces tu pensamiento como observador, a quien hacía esa pregunta que vos nombrabas del observador, el pensamiento, el cerebro, de una manera chata, va hacia el pasado, se referencia en esas memorias evocativas que siempre nombro y trae una información al presente, ¿sí? Y empieza a suponer y a hacer proyecciones sobre algo futuro, como si controlara el futuro, y vuelve al presente y lo mantiene el ser humano en un pensamiento chato, siempre lo mismo, disco rayado, círculo cerrado, loop. Tengo una mirada muy claro. personal tratando de hacer alusión a una información que brindó Alejandra Casado por allá por el 2012. Pero Sí, sí. bueno, esa es una opción. Pero este mismo individuo hoy que atraviesa un programa de próstata del primer marcador, tiene la posibilidad de quedarse anclado en, en estas observaciones del pasado y solo en Ujú, eso, o tiene la posibilidad de empezar a imaginar de que tal vez lo que está viviendo es algo muy diferente de lo que él cree. Y es en ese instante donde, abriéndonos automáticamente, por lo menos decir, no sé qué es esto.
porque tengo tomando remedio, medicaciones, hace 6 meses, 1 año, 2 años, estoy en el mismo lugar, igual o peor. Entonces no sé qué es esto. Y automáticamente cuando nosotros decimos no sé, ya salimos de este disco rayado tan chato, sino que se dispara el pensamiento hacia otro lado. Se dispara hacia otro lado. ¿Sí? ¿Atravesando qué? Atravesando emociones, atravesando pensamientos, atravesando relaciones, conflictos de separación o no, de lo que tengo que vivir y bla, bla, bla. Y entramos en una parte que es nuestra también, esa parte abstracta, que no depende de nosotros. Y es ahí donde se produce ese otro movimiento, ¿no? Que ya Y entramos con ahí ese 5 6. ese no sé del que tú hablas, no sé, es a ese punto, es el que cuando uno abre esa compuerta, es decir, deja que entre algo nuevo, salimos de esa fase, ¿cómo la hablaste tú ahora? La de irme al pasado o irme al futuro, de irme al pasado y generar algo para traérmelo al futuro, pero desde mi mismo pasado. Cuando yo me abro y observo eso, y lo que me quedo es en un no sé, es cuando doy la posibilidad a ese punto 7 de que me baje algo nuevo. Claro, porque este punto 6 de lo poco que yo sé desde la LGC, este punto 6 es un campo de infinitas posibilidades. Es decir, Exacto. en este punto 6 existe la Toñi con la camisa con flores, la Toñi en Jamaica, la Toñi en España, la Toñi rubia, morocha, con un puntito azul, un puntito amarillo, lo mismo, lo que sea. ¿Eh? ¿Cuál? Es un Son campo, infinitas las posibilidades. son infinitas. Entonces, cuando nosotros asumimos que no sabemos cómo gestionar algo, nos abrimos a que sea diferente, ¿sí? O inclusive nos permitimos pedir ayuda de algo diferente, no de lo establecido, que ya veo que me quedo en el mismo lugar, el movimiento es otro. Pasa por este 4, 5, 6, 7, ingresa a este campo de infinitas posibilidades y regresa nuevamente. ¿Me Pero, permites ver? Eso que Fer explica, abriéndolo un poquito desde lógica global convergente, es algo que está sucediendo siempre. Siempre, está sucediendo siempre. Pero qué diferente es cuando yo me implico con eso que sé que está sucediendo siempre. A que entro en eso porque me enfermo, entro en eso porque tengo un síntoma y entro en eso porque tengo un conflicto. Es muy diferente cuando yo tomo la decisión de adentrarme en el conflicto a cuando la vida no tiene otra que traerme el conflicto para que yo me vea. Son dos cosas diferentes. Y lo que Fer dice de ese 8 hacia arriba es un poco eso, ¿no? Bueno, sé que esto sucede en todos estos campos de conciencia, llamémoslos de alguna manera campos de conciencia, ¿no? Y yo me implico no sé cómo esto sucede, no tengo ni idea para qué esto se da, pero me abro a ver qué me puede bajar de ese punto 7 que es totalmente abstracto. porque encima el ser humano se cree, nosotros nos creemos, de que no la sabemos toda y tenemos la respuesta para todo, y no, lo que yo sé es, bueno, si te va y no tenés carga así y haces tu camino, bien, genial. Ahora, si en algún aspecto tenés carga o tenés algo o algo no te camina o sentís que estás en un bucle cerrado como un disco rayado, bueno, tal vez es el momento de hacernos preguntas diferentes y decir, che, ¿y si esto es otra cosa diferente de lo que yo creo? ¿No? Y la forma de disolverlo es otra. ¿Mm? Y que nos demos cuenta que un síntoma que se me repite y se me repite y se me repite, y un conflicto que se me repite y se me repite, me está hablando de algo. Claro, porque vos cuando, por ejemplo, en el caso de la próstata, que estás acá, se entra en un bucle cerrado acá, como un disco rayado acá.
Un bucle cerrado como marcábamos en la segunda ley. El mismo gráfico. Este mismo bucle cerrado acá sucede en este segundo marcador y los órganos que lo componen, en este tercer marcador. Lo que es interesante acá, y cualquiera lo puede chequear, es que algunos lineamientos dicen, tenés que controlar tus emociones, tenés que cambiar la emoción. Freno de mano. Vamos a empezar a ver de que las emociones no son el origen de nada. No, El origen es biológico, es físico, es un evento particular, encajado en una memoria, quedó instalado ahí y estás acá para desaprender, desprogramar esa memoria que te deja ya en situaciones obsoletas y después de tanto tiempo obsoleto empezás con diagnóstico. permíteme. Eso sería tan fácil como tener un teléfono y vas a entrar a WhatsApp y vas a entrar a WhatsApp y no te deja. ¿Y qué te dice? Actualice, actualice o no entra, actualiza o no entra. Pues cualquier síntoma o cualquier conflicto está haciendo exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Actualízate. Entonces, dejemos de ver al síntoma o al conflicto como el enemigo y empecemos a abrirle la puerta como el amigo, que como yo no tengo capacidad de verlo antes y de anticiparme, me trae eso para que yo me pueda actualizar. Entonces, poniéndole solo esta mirada, es un montón. Sí, es para ver que todo está conectado de alguna manera, ¿no? Y todo tiene una relación y más que nada dejar a la vista la estrecha relación entre la medicina germánica, los descubrimientos de Hammer, los 4 marcadores de Hammer y estas primeras 4 capas. ¿Mm? Y de hecho, Alejandra Casado, en estos últimos, Alejandra en Red, nombra las capas embrionarias, ¿no? Lo que es la supervivencia, la protección, la función que tuvo y por qué. Y que vamos hacia una quinta etapa, que es la etapa más psíquica, que es la que hasta ahora hemos tenido como más dormida y esa que no, a la que no le prestamos atención, ¿vale? Que es ¿Qué hacia es, donde vamos. qué es esta quinta? ¿Mm? Es la quinta. Pareciera, y alguna cosa indica eso, de ahí veremos. Pero pareciera, Estamos hablando estamos hablando que esto está empezando y tenemos 11 años por delante, como dice Alejandra, para aprender un montón de cosas, ¿no? Porque sí es cierto que también la quinta etapa, viéndola de diferentes vertientes, es una cosa diferente para cada vertiente, ¿vale? sí. Yo hablo en ese punto 5 que tú dices, visto desde lógica global convergente, sería el administrador. Y, En esa pirámide sería visto desde lógica, con la mirada de lógica global convergente sería el administrador, ¿vale? y me interesa dejar a la vista de que cada una de las personas que está escuchándonos en este rato está compuesta por lo menos, por estos puntos, estos concretos y estos abstractos. Y cada uno de nosotros tenemos también ese campo de infinitas posibilidades, ¿m? La posibilidad de conectarnos, como con, no sé, podemos llamarle con la fuente, con Dios, con la luz, con el amor, el nombre que quieras ponerle. ¿M? Sí, cada Tenemos, uno con lo que se identifique. exacto. Y eso es una parte nuestra, ¿sí? Donde podemos ver de todo separado, aquello va por Y allá, a aquello mí por se me allá. ocurre añadir a eso que como Fed decía, todas esas Toñi, todas esas posibilidades de Toñi que existen, ¿no? En ese campo 6, ¿no? Ese campo 7 podría ser la Toñi original que compone todos esos campos hasta esta Toñi lineal, esta Toñi física, ¿no? Pero está conectada a ese punto 7. Entonces es como
cuando yo me conecto con esa parte de mí, que lo sabe todo de mí, y le digo, no sé, es como decirle, a esa Toñi, que lo sabe todo de esta Toñi, quedo disponible para que me dé una versión nueva de esto que está sucediendo en lo lineal, que puede ser un síntoma o puede ser un conflicto. Pero se lo entrego a esa Toñi que lo sabe todo, porque es esa parte de conciencia pura, pura, totalmente pura, conectada a todo y a nada, y es la que tiene la posibilidad de bajarme algo nuevo, inédito, que a mí sola aquí abajo no se me hubiese ocurrido. Claro, es precioso lo que acabas de decir, pues fíjate que siempre escuchamos que una situación percibida como conflictivo, vos la podés ver como una oportunidad o como un peligro. Si Exacto, lo ves como un peligro, estás anclado acá abajo, instintos básicos, o la podés ver como una posibilidad de expansión. exacto. Entonces, nosotros tenemos las dos conexiones, porque también todo esto es una forma de reconocernos, ¿no? Y esto da para abrirlo, y es buenísimo, me encanta. Pero es una posibilidad de empezar a reconocernos. Y una cosa, una forma de empezar a reconocernos básico es saber qué programas me están operando de manera automática, si es que eso te produce carga, molestia o pesadez. Vamos a eso. Y por ejemplo, algo que me está llegando y lo voy a soltar tal cual me llega, decodificar los programas, ¿vale? Para tener una mirada diferente de la cosa que me está sucediendo. Ver cuál es la raíz de. Vale, eso lo hacemos con los ordenadores. Ese sería trasladar esa inteligencia del ordenador, del teléfono, a esta inteligencia que somos. Y lo que hago es descodificar un programita que me tiene atada en un lugar para tener una perspectiva. ¿Qué es lo que hago cuando llevo el ordenador o el teléfono al técnico porque tiene un programa que yo no entiendo y qué hace? Descodificar ese programa y ponerle uno nuevo para que eso siga funcionando. Bueno, y si eso que hacemos con nuestras maquinitas, empezamos a hacerlo con nosotros, con nuestro cerebro, que también es un codifica y descodifica, es tan simple. Bueno, creo, Tony, que ha estado bueno, hemos puesto a charlar lindo y no sé cuánto tiempo llevamos, pero seguramente estamos por ahí o un poquito más de lo nuestro, así que, Sí, estamos en una hora y 10 creo, así bueno, que lo bueno, dejamos acá. bienvenido Eh, sea. ¿M? Pues nada, como Bueno, siempre, gracias Fer gracias a y vos. a los oyentes, pues que nos vemos en la próxima y bueno, que cualquier pregunta o cualquier cosa que les gustaría que podamos ampliar y que esté dentro de nuestros conocimientos, de nuestro alcance, pues encantado lo haremos y si nos dejan los comentarios. Bueno, Fer, Tal cuando cual. quieras. Un abrazo. Chau, chau. Un abrazo, hasta pronto, chao, chao.